Mis queridos amigos y amigas del canal Trading en Español y Gareda, les saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días. Son aquí las 9:52 de la mañana en Cancún, Quintana Roo, viernes 31 de marzo del año del 2023. Y vamos a comenzar con la información de Bitcoin, ni tardos ni perezosos, pero déjenme probar una herramienta que tengo por aquí para ver si voy a poder destacarlos o no en el chat, ¿ok? Probamos aquí. Buenos días, ya veo que sí funciona. Luis Luna, muy buenos días. Llegando y dando like, gracias amigo, buen ejemplo. Juan Hernández, mi vecino de Santa Clarita, California, muy buenos días, un abrazo. Juna, ya anda por aquí. Udluk, ya anda por aquí. Cristian Cisco, un abrazo querido amigo desde el celular y tratando de darme apoyo. Mis colaboradores son admirables. Luis Luna está desde el celular después de haber ido a hacer muchísimo músculo porque se quiere poner como Arnold Schwarzenegger. Y Cristian anda atendiendo asuntos importantes y desde el celular está tratando de apoyarme. Nuestra querida amiga Nayeli Medina no tiene luz en su casa, así que no nos puede ayudar. Luis Rico, buenos días. Neira, muy buenos días. Neira Calderón. Dice Luis Luna, ¿quieren análisis de Bitcoin o altcoins? ¿Cuáles dudas tiene? Vamos a llenar el chat de comentarios. Exactamente. Mientras más comentarios y preguntas pongan, más rico se vuelve el video. Vámonos rápidamente, yo no voy a tardar hoy mucho aquí saludando gente, voy a venir a interactuar con ustedes, por supuesto que sí, pero y voy a ir checando cómo van con los likes. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones y regálenme un like aquí en el chat. Muy temprano en el video, cuando recién comienzo, me ayudan más que al final del video. Del inicio del video a la mitad del video, ayudan muchísimo sus likes y sus comentarios para que el algoritmo de YouTube mande esta miniatura de este video a más y más gente que probablemente se conviertan algunos de ellos en suscriptores del canal. Así que muchísimas gracias de antemano por todos los likes. Yo sé que en esta mañana ustedes van a conseguir llegar a 300 likes. Ayer les quedaron por 12 likes para llegar a 300. Yo creo que hoy, fácilmente pueden llegar. Mark M, te saludo con muchísimo gusto. Pedro, mi querido amigo de SWS Computación, muchas gracias por andar aquí al pie del cañón. Oscar Córdoba entrando y dando like, muchas gracias. Luis Rico, Matic, profe, ya está con las complacencias criptográficas. Tempranillo. ¿Eres un tempranero o tempranillo? No es posible que me estés pidiendo a Matic cuando no hemos revisado a la comadreja mayor. ¿Quieres un consejo grande para este mundo cripto? Nunca te vayas a meter a una moneda sin haber revisado primero a la comadreja mayor, que es Bitcoin, ¿ok? Así que primero Bitcoin y después lo que ustedes quieran. Vámonos a pasarnos para este ladito de aquí y vamos a poner el gráfico diario de Bitcoin. Y arranquemos con la información para ese marco temporal, ¿ok? Vámonos por aquí. Por supuesto, hoy no vamos a ver la información del semanal. Esta la vamos a volver a revisar hasta el día lunes, ¿eh? Que valga la pena y que haya cerrado semana, ¿ok? Bien, en el gráfico diario Bitcoin está exactamente como lo dejamos. Habiendo encontrado apoyo en la media azul de 10 periodos y exponencial para rebotar para arriba. Estamos en 28.574 en este momento. Por supuesto que bajó a tocar a la media azul y nosotros lo teníamos previsto eso. Ahora, ¿en qué movimiento estamos? Buscando los 30 y buscando los 30,000. Por supuesto, antes tendrá que pasar, como es lógico, por los 29. Y no me gusta nada el volumen y ayer se los decía y hoy se los repito. No me gusta el volumen. Pero como el volumen no se puede predecir y no se puede proyectar, pues aparecerá cuando tenga que aparecer y de repente va a haber un cambio de dirección aquí en el MACD con pendiente negativa u horizontal. Yo la veo más negativa que horizontal. Entonces, con pendiente negativa y un cambio de dirección aquí con una barrita verde oscuro o dos barritas verdes oscuras y dos velitas verdes aquí arriba, vamos a tener un rebote validado y vamos a continuar rumbo a los 30. Yo ayer les decía en el título del video que Bitcoin iba a llegar a 30. Hoy les digo que probablemente rebase los 30. Por eso la miniatura de hoy dice Bitcoin rebasará los 30K y yo creo que los va a rebasar, por supuesto que sí. Pero cuando ande arribita de los 30, abusados porque se va a venir una corrección y quiero que estén al pendiente. También les recuerdo que ayer les comentaba que si el MACD sigue desarrollando hacia el punto cero y el precio se sigue manteniendo en lateral y no sube, pero tampoco cae,
La caída puede sobrevenir cuando estemos tocando al punto cero del MACD y abusados en ese momento para estar preparados para aprovechar el movimiento a la baja. Ustedes y yo tendríamos que andar buscando una entrada bajista en Bitcoin cuando el monitor esté muy próximo a tocar el punto cero. Mientras tanto, estamos en aproximaciones a la media azul de 10 periodos y exponencial para continuar subiendo. Y ahorita vamos en el para continuar subiendo, ¿ok? Ahí vamos. Y no me gusta el volumen. Pero ahí donde anda el precio tiene puntos fuertes para continuar subiendo y tiene probabilidad mayor alcista. Así que vamos a operar como lo que está marcando, y lo que está marcando es que vamos a la parte alta del rango. Por muy mal que se porte Bitcoin y que no alcance a tener fuerza ni volumen para continuar subiendo, lo peor que nos podría ocurrir es que alcance a tocar los 29,205. Ya estuvo en 29,275 el día jueves. ¿Qué día fue esto? El día jueves 30 de marzo, o sea, ayer. En la vela que cerró ayer, alcanzamos a tocar los $29,175. ¿Por qué no habría entonces de volver a 29,205? Por supuesto que puede y debe. Y lo más seguro es que yo le sigo dejando que va a seguir subiendo rumbo a los 32,000. Ayer una persona en YouTube, en los comentarios del chat, si van y lo ven ahí, lo van a confirmar, no se conformó con un comentario sarcástico, sino que metió 5 comentarios sarcásticos. Y en todos decía que yo siempre digo que va a subir, que va a bajar o que va a lateralizar. Yo no sé con qué youtuber de Venezuela que vive en Inglaterra me está comparando, pero yo nunca digo eso. Yo digo que hay una cosa que tiene mayor probabilidad y es esta, y que todo lo otro es proyección a futuro. Este hombre no sabe leer que desde donde yo estoy poniendo la primera flecha para adelante, yo le estoy diciendo a ustedes que la siguiente aproximación a la media puede ocurrir dentro de 10 a 12 días más adelante, o sea, 7 a 10 días por delante, puesto que este gráfico es gráfico de marco temporal de un día. Entonces, para poder ver una aproximación a la media de 55 periodos, donde podría bajar hasta 25,500 o un poco más abajo, tienen que pasar de 7 a 10 días, pero este hombre no sabe leer las temporalidades y no sabe leer nada. Entonces, por andar de sarcástico y de bromista, se pierde de muchísima información que yo estoy dando y que debería estar aprovechando para aumentar su capital. Cada quien su rollo, ¿ok? Yo les digo que si saben leer los gráficos y yo pongo una flecha por acá 10 días más adelante, pues eso no está ocurriendo ahorita. Lo que está ocurriendo es esto. Y entonces vámonos en ese movimiento que lleva ahorita. Tenemos dirección bajista y el precio no acompaña. Tenemos la pendiente negativa u horizontal, pero esto da para lateral o para caer. Y sin embargo el precio no va obedeciendo. Así que vamos primero a la parte alta y después vendrá la corrección. Pero cuando vaya llegando a la parte alta por los $29,200, abusados ahí para ver cómo va de volumen, si entró volumen o no, y cómo va la fuerza de la DX, si ya cambió a pendiente positiva. Porque si al llegar ahí tenemos pendiente positiva, cambio de dirección y buen volumen, pues va a romper ahí como si no hubiera nada. El rango es un dibujo pintado por mí, por Dios santo. No tiene por qué respetar un rectángulo que tú dibujas o que yo dibujo. Solamente son alucines que nosotros hacemos para tratar de entender y hallar el valor para meternos al mercado. Pero de que vaya a encontrarse con algo sólido que lo detenga ahí, pues no hay. Es un dibujo que tú pintaste o que yo pinté. Entonces, cuando vaya llegando a esa zona, abusados con el volumen, con la dirección y con la pendiente de la DX, la dirección del MACD, porque entonces atravesaría como cuchillo caliente sobre mantequilla y nos vamos más arriba. La vela de hoy va a ser verde. Le falta para cerrar solamente 58 minutos y por supuesto va a cerrar en verde. Y si la que sigue, por fortuna, llega a ser otra vela verde, pues por supuesto que vamos a atravesar la zona de los 29,000 y nos vamos rumbo a 30. Y esta es la razón por la cual yo les digo que Bitcoin va a rebasar los 30,000 y que antes de una corrección severa, primero es probable que alcancemos incluso los $32,000. ¿Les parece imposible? Yo he visto a Bitcoin subir $7,000 en 4 horas y lo he visto caer $7,000 en 4 horas. ¿Por qué no habría entonces de atravesar los 32,000? Si las condiciones macroeconómicas del mundo están diciendo que hay quiebre de bancos, que hay cierre de bancos, están entrando en quiebra, que los van a rescatar a unos pero que a otros no, que los grandes se van a comer a los pequeños, que esto es parte del reset económico global de la Agenda 2030, que no es nada oculto. O sea, ustedes pueden ir al sitio web
de ellos y ver lo que tienen planeado ahí. Lo que pasa es que a la gente le gusta cerrar los ojos y no entender a tiempo para que se preparen a tiempo. Si esto sigue ocurriendo, más capital va a estar viniendo al mundo cripto, sobre todo a Bitcoin. Y entonces, ¿por qué no habríamos de atravesar los 32,000? El sentido común, queridos amigos, es el menos común de todos los sentidos. Pero deberíamos tener un poquito de criterio propio y un poquito de sentido común. Bien, entonces comparen mi análisis con lo suyo y después tomen decisiones sobre su capital. Yo les digo que mientras más arriba corra Bitcoin, por ahí por los 29, 30 y 32, yo voy a estar vendiendo satoshis. Y que cuando caiga buscando los 25,500, yo voy a estar comprando Bitcoin. En spot, sin apalancamiento. Y para el apalancamiento o el leverage, eso ya es otra cosa. Y eso lo vemos en gráficos de 4 horas, de 1 hora y de 15 minutos. ¿Listo? Así que para el gráfico diario ya está. Les voy a leer en el chat por unos 30 segundos a 1 minuto y regreso con la información del gráfico de 4 horas. Mark M., muy buenos días. A ver, vamos a pasarnos para practicar y que este aparatito se vaya secando, porque el otro día me lo mojaron con un vaso de agua y ahora las teclas se portan extrañas. Pero me voy a pasar ahí al primer plano. Espero que lo haya hecho. Déjenme ver si lo hizo. Sí lo hizo, perfecto. Entonces vamos a saludar aquí a Luis Luna otra vez, que dice que si quieren análisis de Bitcoin a fondo y quieren altcoins, necesitan llenar el chat de comentarios y necesitan darme muchísimos likes. Oscar Torres, entrando y dando el like 27. Estoy muy arriba en el chat, voy más abajo. Luis Luna, profe, ¿hay algún detalle con su gráfico diario? A la vela diaria le faltan casi 9 horas para cerrar. Normalmente cierra a las 6 p.m., dice Luis Luna. A ver, gráfico diario. ¿Hay algún detalle con su gráfico diario? Amigo querido, en el horario que tenga establecido TradingView, en el par Bitcoin contra Tether, y aquí dirá el horario si es el no sé qué, mundial, aquí a mí me marca que le quedan 54 minutos para cerrar. Y yo así he estado operando por años y yo eso lo voy a dejar como está. Yo nunca le he modificado el tiempo aquí en el horario. Vamos a ver en qué horario está marcando aquí. A ver, vamos a buscarlo por aquí. Zona horaria, mira. Aquí dice que yo estoy en UTC 6, Ciudad de México. ¿Lo ves aquí, Luis Luna? Aquí está la palomita. Revisa tú si no lo tienes en Asia o en Europa o ve tú a saber en dónde lo tienes tú. Yo lo tengo ahí. ¿Ok? Bien, entonces una vez que cierra esta vela, pues si la otra es verde, pues nos va a dar un rebote validado y vamos a continuar pasando rumbo a los 29, los 30 y quizá los $32,000. Me sigo en el chat y volvemos al gráfico de 4 horas. Jonathan Ramírez Palacios, profe, de acuerdo a su conocimiento, ¿es bueno comprar yuan, la moneda de China? La idea es de prevalecer esta moneda ante el dólar en unos meses o años. Sí, probablemente ella se vaya a convertir en la moneda global, pero te quiero sacar de un error, querido amigo. No es el yuan normal el que va a predominar. En caso de que una moneda predomine, se van a poner de acuerdo todas las potencias y va a haber una nueva moneda global, pero va a ser una CBDC y va a ser de un banco central y probablemente va a ser otra vez el dólar americano, porque Estados Unidos no se va a dejar quitar esa hegemonía de su moneda, ni siquiera cambiando a digital. Cuando el mundo entre al control total con las CBDCs, Estados Unidos va a querer seguir controlando. No creo que le permitan a China tomar la delantera. Y de todas maneras, amigo querido, cuando tú veas que la CBDC de China, el yuan digital, ya esté en el mercado, pues usa tu criterio y decide si vas a preferir comprar yuan o vas a preferir comprar euro digital o vas a preferir comprar dólar digital. Lo que sí les digo es que aquello de que estábamos bastante tranquilitos pasando nuestras ganancias a dólares y a la moneda nacional y utilizando luego el cash para ir a hacer una ampliación de una casa, comprar un coche, etcétera, pues ahora nos van a controlar hasta si compras chayotes en el supermercado y cuántos estás comprando. Así que el problema es que se vienen cosas difíciles de control absoluto. Hugo Anaya dice, profe, es en BingX y en futuros ese horario. Ah, sí, ajá, y BingX es de Asia. Y si yo tengo aquí el libro de órdenes de BingX, pues por eso se ve
que va a cerrar de esa manera. Si te vas aquí, me faltó decir eso también. Si te vas aquí y buscas a Binance, por ejemplo, vamos a buscar aquí a BTC USDT y vamos a poner aquí, por ejemplo, a Binance y vamos a ver cuánto le falta. Y aquí dice que le faltan 8 horas para cerrar. Entonces tiene que ver con el reloj mundial y el libro de órdenes que tú operas. En el caso de BingX, que maneja 4 o 5 libros de órdenes diferentes y hace un compendio de todo ello, como esta plataforma está ubicada en Asia, probablemente estemos manejando aquel horario. Dice que no estoy compartiendo pantalla. ¿Cómo que no está? Ah, ok, perfecto. Gracias, Luis. Vámonos para acá y vámonos para aquí. Gracias. ¿Ok? Entonces, miren, acabo de poner el par Bitcoin contra Tether en el libro de órdenes de Binance. Y nos está dando que quedan 8 horas con 51 minutos para cerrar. Por supuesto va a ser una vela verde. Y por cierto, vamos a ver cómo vamos por acá con estas posiciones que tengo yo puestas aquí en EOS. Estamos ganando $18 y no pienso estar al pendiente, así que los voy a cobrar. Y por acá en esta plataforma estamos en LDO y está perdiendo $3 con 77 centavos. No es momento de meterle otra y no es momento de hacer nada en scalping, ¿ok? Vamos a seguir revisando mejor a Bitcoin en el gráfico de marco temporal de 4 horas. Les pongo la intro. Gracias, Luis. Y muchos de ustedes y yo hoy aprendimos algo nuevo. Depende qué libro de órdenes escojas y cuál es la plataforma donde estás estudiando, tu cierre de vela va a marcar o menos horas o más horas porque depende si aquella plataforma es fundada y su sede está en Hong Kong y es diferente que si está en Nueva York o que si está en no sé dónde, en las Filipinas, donde quiera que esté. Entonces, por favor, al pendientes con eso. En el libro de órdenes de BingX le queda unos cuantos minutos para cerrar a la vela y va perfectamente en verde. Ahora vamos a ver entonces el gráfico de 4 horas para Bitcoin. ¿Ok? No sé si ya puse la camarita, por si acaso vamos a volver a pulsar ese botón y que no se vaya a quedar pegada la intro. Perfecto. Bien. Para el gráfico, déjenme aumentarle el brillo a mi pantalla al máximo. Para el gráfico de 4 horas, Bitcoin está yendo a la parte alta del rango tal como se quedó proyectado desde ayer. Esto iba a ser un toque a la media de 55 y ahí nos daba entradas alcistas y ustedes y yo ya deberíamos estar montados para arriba. Yo les dije que aquí arriba podían entrar, pero con poco dinero, y que si se iba de corrido hasta la media de 55, aquí entrarán con el doble o el triple del dinero. Entonces aquí le metes un tercio y aquí le metí, y les dije, y el stop por la salud de su cartera, el stop por debajo de la media de 55. Por supuesto que no les llevó el stop. Al que se lo haya llevado es porque fue muy pichicato con el, o sea, fue muy tacaño con el stop. Y la tacañez, o sea, la codicia y la avaricia no caben en el scalping y no caben en el trading. Ajá. Se opera con cabeza fría, corazón estable, buenos pensamientos, buenas vibras, en estado divertido, con ganas de ganar, pero sin codicia. ¿Y qué pasa aquí con Bitcoin en gráfico de 4 horas? Que hizo su aproximación a la media de 55 para continuar subiendo. Y vamos en el para continuar subiendo. Y a la vela actual le quedan 48 minutos para cerrar y es una vela alcista. Muy probablemente Bitcoin logre romper hoy por arriba este rango y llegar a $30,000 entre hoy y el día domingo. Tenemos dirección bajista con pendiente negativa. Era una especie de cae porque cae. Pero claramente se ve que el cae porque cae ya acabó y que se refería a este movimiento desde la parte alta hasta el toque a la media de 55, color naranja. Y eso, amigos queridos, yo les puedo decir que ya se acabó. Cuando visitamos el gráfico de 1 hora, por ejemplo, y vemos el Lorentzian, vemos que dio entrada alcista aquí. Y yo cuando cambió de rojo a verde, yo empecé a operar a Bitcoin para arriba. ¿Cuándo cambió qué? Cuando cambió la línea suavizadora. Si ustedes gustan que yo les pase este indicador, ábranse una cuenta en BitGet bajo mi link de referidos, fondéenla con lo que quieran y hagan su primera operación apalancada. Demuéstrenle a mis colaboradores Luis Luna, Nayeli Medina o Cristian Cisco que ya hicieron esas 3 cosas y yo les mando una ficha técnica que yo mismo redacté explicando cómo funciona este indicador y se las mando con muchísimo gusto y les explico cómo le hagan el setting a ese indicador, ¿ok? ¿Por qué estoy promoviendo que hagan cuenta en BitGet? Porque yo voy a hacer un maratón este día domingo
y voy a operar en ambas plataformas, en BingX y en BitGet. Y más valdría que si me van a estar emulando ese día y van a tratar de sacar unos 300, 400, 500 dólares en ese día, más valdría que tuvieran cuenta en las dos. Y si están bajo mi link de referido, mejor. Porque se viene una promoción maravillosa a partir del lunes en BingX, que es esta que tengo aquí en pantalla. Y esa promoción incluye que solo por abrir la cuenta bajo mi link de referidos vas a obtener un bono. Y por fondearla, otro bono. Y por hacer tu primera operación, otro bono. Y vas a poder juntar hasta 200 dólares de bono tradeables, de los cuales vas a poder retirar la comisión. Así que cuenta en BingX y cuenta, por favor, por su bien, en BitGet. Y vamos a estar operando en las dos plataformas. ¿Listo? Terminemos el gráfico de 4 horas rápidamente. Ahí donde el precio tiene puntos fuertes para continuar subiendo y tiene probabilidad mayor alcista. Y por supuesto Bitcoin está en rango y está yendo a la parte alta del mismo. Por muy mal que se porte Bitcoin, cuando menos tendría que subir hasta 29.175 dólares. Y luego una corrección, tal vez para hacer otra aproximación a la media y después continuar subiendo. Pero de aquí al día domingo deberíamos andar cercanos a los 30,000 o atravesando incluso los 30,000 dólares. Esa es la información para Bitcoin, no hay más. Y ahora nos vamos a pasar al chat y vamos a pasar a las complacencias. Pero queridos amigos, yo les invito a que no hagamos tanto análisis de tantas monedas, sino que busquemos una moneda que se pueda operar y que esté volátil, revisémosla en marco temporal de 4 horas para 48 horas más adelante, revisémosla en marco temporal de 1 hora para 5 a 7 horas en proyección y revisemos en 15 minutos para que sea nuestro gráfico operativo y entremos al mercado y operemos un ratito en vivo. Eso es más útil y les enseñaría más que si nos ponemos a revisar y revisar y revisar monedas en las complacencias del día y no operamos en ninguna. Eso, queridos amigos, en mi canal hay un eslogan que tenemos que dice, analizando, diciendo y haciendo. Si no, ¿para qué tanto análisis si no vas a operar? Venezuela NFT31 dice, saludos, don Pepito. Gracias, querido amigo, por el diminutivo. Me elegirá verlo. Atentos todos al movimiento de Bitcoin. Se aproxima una subida. Ya está subiendo y por supuesto que se aproxima una subida. Gracias, Venezuela, por compartir tu opinión por aquí. Angelita Perey, buenos días. Yo no sé si estoy destacando en pantalla a la gente o no. Creo que sí. Angelita Perey, que si puedo ver a Solana, dice por aquí. Ahí está. Ponemos a Venezuela en pantalla. Luis Luna, únanse al grupo gratuito de Telegram. Por cierto, queridos amigos, ayer dije que iba a anunciar mis grupos y me fui del video y nunca los anuncié. Así que hoy sí que vamos a anunciar los grupos. Miren, váyanse a la parte alta del chat y en la parte más alta posible del chat van a encontrar un mensajito que les tengo fijado ahí. Es este que dice, miren, se los voy a señalar en pantalla. Ese que está ahí. Háganle clic y eso les va a remitir, solamente déjenme borrarlo de pantalla otra vez. A ver si lo quita, ahí está. Háganle clic y eso les va a remitir a Telegram General y ahí van a ir directos a pertenecer a este grupo. Aquí debajo del nombre del grupo hay un mensaje fijado que te dice claramente, ah caray, pero aquí fijaron el video de hoy. Bueno, en esta chincheta, en esta tachuela que ven aquí, le hacen clic y ahí se despliega la información para el grupo VIP. El grupo VIP es este y vale 35 dólares y va de primero de mes para adelante. O sea que hoy es perfecto para meterse al grupo VIP porque van a aprovechar 30 días corridos de abril. Vale 35 dólares y me van a ver operando en vivo 3, 4 y hasta 5 veces a la semana. Parecido a lo que hago en el maratón, pero con muchísimas más lecciones y explicaciones. Así que si quieren que los llevemos de la manita a convertirse en traders rentables, váyanse a este grupo que es bastante barato. Me están pagando un aproximado de, vamos a hacer aquí nomás por travesura mía, vamos a hacer aquí la cuenta. Vamos a hacer aquí la cuenta en una calculadora. Vamos a hacer aquí la cuenta de cuánto pagan ustedes por día si se vienen a este grupo. Miren, 35 dólares entre 30 promedio de número de días por mes, me pagan $1.16 y me ven operando 3, 4, 5 y a veces hasta 6 veces
a la semana en vivo y les voy explicando todo al dedillo. Es que no entiendo cómo interpretas esto. Explicación larga y tendida. Es que no sé cómo controlar mis miedos. Explicación larga y tendida. Es que no, lo que quieran, queridos amigos, ahí en el grupo VIP. Y tengo este otro grupo de señales, pero aquí les recomendaría yo que ahorita que estamos a fin de mes no se inscribieran todavía, sino que se inscriban hasta que estemos a 15, porque este grupo va de 15 a 15. Estoy viendo con mis colaboradores cómo juntarlos en una fecha de corte, que sería, por ejemplo, hoy que estamos a final de mes, y pasar todo a este día, para que cuando hagamos un paquete y quieran inscribirse en los dos, paguen $10 menos, o sea, 75 en total, y pertenezcan a los dos grupos, pero que se venzan al mismo tiempo. Aprovechando que el grupo VIP lo controla y administra Nayeli Medina, y el grupo de señales lo controlan y administran Cristian Siscom y Luis Luna, pues como son personas diferentes, yo creo que podemos ir controlando los grupos de 30 a 30, o sea, de final de mes a final de mes. Hoy lo voy a hablar con mis colaboradores a ver si los juntamos en un mismo día. Este grupo de señales les dice dónde entrar, dónde colocar el stop, en cuál moneda entrar y dónde salir y dónde tomar ganancias. Y vamos gestionando. Y ustedes no tienen que tener el tiempo para aprender conmigo. Ustedes, si tienen poco tiempo para aprender conmigo, se van al grupo de señales. Si tienen tiempo para aprender conmigo, se van al grupo VIP. Y el problema es que muchos no tienen tiempo para verme en vivo cuando estoy operando, pero el video se queda grabado. Pedro, de SWS Computación, un colaborador y becario del grupo VIP, nos hace el favor de grabar los videos con una definición bastante buena, y se les pega en el grupo de solo lectura al cual tienen derecho por pertenecer al grupo VIP. De tal manera que lo pueden ver en cualquier momento del día y todo tip o idea que yo haya dado la tienen disponible siempre, aunque no hayan estado conmigo en el en vivo. Listo. Habiendo visto eso, vamos a poner aquí las complacencias criptográficas, pero básicamente voy a ir a revisar a Algorand, voy a ir a revisar a LDO y voy a ir a revisar a XRP y voy a ir a revisar a EOS, ¿ok? Y de esas vamos a escoger en cuál vamos a estar operando. Las voy a revisar la mayoría en gráfico de 4 horas para 48 horas en proyección y un par de ellas las vamos a revisar a fondo, incluido el gráfico de 15 minutos para scalping. De tal manera que esas dos que analice yo a fondo y en varias temporalidades son las que estaríamos operando aquí en vivo. Un ratito más, llegando a 1 hora y 5 minutos el video, cerramos video y me quedo operando con la comunidad VIP. ¿Listo? Bien, entonces vámonos a revisar primero que nada a EOS en marco temporal de 4 horas. Vamos a hacerle una limpieza al gráfico. Vamos a ver en qué libro de órdenes lo tenemos aquí. Yo espero que esté en el de BitGet. Sí, es el de BitGet, perfecto. Y vamos a ver que tiene dirección bajista y que hay una pendiente positiva. La pendiente positiva nos dice que hay una fuerza de 25.91 para este movimiento alcista que arrancó desde aquí y que alcanzó a llevar a EOS hasta los 1.2180. Ese movimiento alcista todavía tiene una fuerza de 25.91. No es que tenga gran fuerza. ¿Qué me pasa aquí? A ver, vamos a ver. ¿Qué dice Luis Luna? Otra vez no estoy compartiendo pantalla. ¿Quién fue? ¿Quién me llamó? A ver, vamos a ver dónde andamos. Ah, se quedó pegada la intro. Madre mía. Ahí estamos. Ok, volvemos. EOS tiene un movimiento alcista que marca fuerza de 25.91. Retrocedió después de haberse elevado a buscar los 1.2172. Retrocede para buscar a la media azul. Todo toque a la media azul en este movimiento es para montarse para arriba, ¿ok? Y la entrada alcista para EOS la dio aquí. Oye, pero entonces ya no me le puedo meter para arriba ahí donde va. Sí puedes, entendiendo que puedes retroceder de nuevo a buscar a la media azul. Por lo tanto, con dirección bajista, en cuanto se ponga con pendiente negativa, el ADX, tendríamos un cae porque cae y habría una corrección. Pero yo creo que se va a meter en un rango y que el rango va a ser más o menos este que voy a dibujar a continuación. E iríamos en este momento a la parte alta del mismo, por lo menos, o incluso a la zona de los 1.30. Para 48 horas más adelante yo les dejo a EOS alcista.
Y de lo único que va a depender es de que Bitcoin haga su respectivo movimiento alcista. Si Bitcoin sigue subiendo, EOS por supuesto que va a seguir subiendo. Saben ustedes que si nos montamos por aquí donde va, o ahí donde les dije que había entrada, saben ustedes que todavía podemos soñar con un 9 o 10%, para las siguientes 48 horas. Y en caso de colocar una posición alcista ahí donde se encuentra ahorita, les recuerdo que para arriba lo que quieran, ¿no? Pero que para abajo necesitan estar ustedes por debajo del punto de control y la media. Hay que colocar cuando menos 4,5% de stop loss si se van a montar en EOS para arriba. Dicho y hecho. A EOS lo voy a revisar en gráfico de 1 hora también y vamos a estudiarlo para 5 a 7 horas más adelante. Tiene una dirección alcista y tiene una pendiente positiva en un movimiento consolidado tratando de alcanzar los máximos anteriores. Los máximos anteriores son estos, que los voy a dejar yo pintaditos y fondeaditos en rojo porque ahí estaríamos tomando ganancias parciales. El movimiento en el que va es este. ¿Ok? Dirección alcista, pendiente positiva, sube porque sube entre comillas, o sea, movimiento consolidado de recuperación alcista, y un volumen que me gusta mucho y alcanza bien para seguir subiendo. Todo retroceso a la media azul de 10 periodos nos da entradita con poco capital, pero para arriba. ¿Y por qué con poco capital? Porque si entras aquí y luego baja a tocar a la media de 55, hay que tener para entrar ahí también y le metes mucho más dinero. Así que hay dos entraditas probables, una en la media azul y otra, ay caray, en la media de 55. Y yo no sé dónde se la va a ir encontrando, pero en cualquier caso, en cuanto veas que baja a por ella, tú te montas para arriba, no para abajo. Estamos, después del cruce de medias exponenciales, que dio el día de ayer, lo dio el día 28 de marzo, estamos en aproximaciones a la media de 55 color naranja para continuar subiendo. O sea que baja, le da un besito a su media naranja y continúa para arriba. Aquí le dio otro besito y para arriba. ¿Puede hacer otra? Por supuesto, y otra, y otra, y otra. Y la siguiente vez que baje, yo no sé dónde se la va a encontrar, pero va a ser también para arriba. Entonces, ¿cómo se opera a 5 a 7 horas por delante a EOS? Te esperas a que cierre esta vela que le quedan 34 minutos para cerrar y te montas para arriba. Y ojalá lo agarres lo más cercano posible a la media azul. Si entras allí, pon bien tu stop por debajo de la media de 55. Y para arriba, hasta el infinito y más allá, hasta donde tú quieras, corriendo el stop o sustituyendo el stop estático por uno dinámico. Y listo, ¿ok? Listo. Ahora voy a revisarlo en gráfico de 15 a ver si lo seguimos operando al alza o ya no. Tenemos dirección bajista con pendiente negativa en una especie de cae porque cae. Hicimos cruce alcista de medias exponenciales y está en su primera aproximación al punto de control para continuar subiendo. Esta corrección hasta el punto de control del perfil de volumen en el tiempo es perfectamente natural, normal y saludable. Y con 150 velas japonesas en pantalla, esto tiene para continuar para arriba. Si estuviera haciendo su aproximación a la media de 55, se la vendría encontrando por aquí abajo, ahorita te digo los niveles aproximados, y también sería para arriba. ¿Se puede entrar en la media azul? Sí, y hasta la media de 55. O sea que hay entradas alcistas para 15 minutos, hay entradas alcistas desde 1.1916 hasta 1.1838 y vamos para arriba, no para abajo en EOS. Ahora vamos a ver si lo estamos operando por aquí o no. Aquí no tengo nada. La última que hicimos fue cobrar alguna. Cobramos una de 18.19. Aquí pueden ver mis migajas del día y van a ver que llevo una retahíla de 9 o 10 posiciones ganadas. ¿Ok? ¿Para sacar qué? ¿Para enriquecerme de hoy a mañana? No. Para sacar el sustento diario y vivir del trading. ¿Ok? Entonces, primera entradita ahí donde está y segunda entrada en el toque a la media de 55. Vamos entonces a poner a EOS aquí en pantalla, gráfico de 15 minutos, aislado. Vamos a entrar para arriba, le vamos a poner aquí $600 de margen a 5X y para arriba. ¿Ok? Y ponemos aquí un stop siguiendo la serie
numérica de Fibonacci, le vamos a poner el 13 y vamos a ponerle aquí simétrico a 13% también para una ganancia. Y listo. Y no hacemos más nada más que seguir revisando. Ya acabé con EOS, revisado en 4, 1 y 15. Ahora vámonos a revisar a otra. Y les dije que iba yo a revisar a XRP. Dejen que cargue. Ahí está. Vamos a ponerlo en gráfico de 4 horas. Vamos a limpiarlo todo. Hace ratito, antes de comenzar en YouTube, yo estuve operando con la comunidad VIP, casi una hora, y estuvimos sacando migajitas ahí. Les estuve dando muchos tips de cómo sacar el sustento diario, y luego me salí de esa reunión para pasarme directamente a YouTube. Todavía las que me han visto que estoy operando ahí vienen de esa sesión que tuve con ellos. Miren, XRP en gráfico de 4 horas está a punto de perder el punto de soporte mayor, que es el punto de control del perfil de volumen en el tiempo, y está a punto de perder los 0.53318. Ya está en este momento en 0.5292. Pero estamos tan cerca de dicho punto de control que muy fácilmente lo recupera. Y está muy lateral ahí, y hay una zona aquí debajo del punto de control del cual no puede caer, no ha podido caer. Ya estamos llegando al punto cero del MACD, y por favor, cuando llega al punto cero, si el precio no había caído y tampoco ha subido, ese es el momento en que las monedas se precipitan al vacío. Por lo tanto, es muy probable que XRP haga su primer descenso a buscar, bueno, su segundo o su tercer descenso, a buscar a la media de 55 antes de continuar subiendo. Así que o se meten ustedes en ese rectángulo donde está ahorita, o se esperan un poco más tarde a meterse aquí, pero para arriba, para que en 48 horas más adelante podamos tal vez conseguir desde un 16 hasta un 20% aproximadamente para arriba. O sea que les estoy diciendo que hay entrada alcista aquí. Con un stop por debajo de la media, basta con un 5% y estamos sobrados para el stop, porque estamos en una temporada de aproximaciones a la media para continuar subiendo. Y si Bitcoin sigue subiendo, Ripple también, ¿ok? No lo voy a analizar en gráfico de 1 hora ni de 15 minutos. Con eso basta para entender que estamos esperando la mejor entrada posible para Ripple, pero que desde ahí donde está ya puede uno colocarse con un tercio de la posición. Aquí le metes un tercio y aquí le metes 2 tercios y para arriba. Y el stop de ambas posiciones por debajo de la media de 55. Te estoy hablando de un nivel de stop por aquí. Punto 47.55. Más o menos el 5%. 4,5%, 5%. ¿Listo? Ese es Ripple. Ahora vamos a ver a LDO, que a mí me gusta mucho, que la he operado frecuentemente, y vamos a ver qué nos está diciendo aquí. Déjenme ver en qué libro de órdenes la tengo, y en esta ocasión me gustaría bajar a buscar a BingX hasta aquí abajo y ponerla en BingX. Y que sea el gráfico de 4 horas, no el de 15 minutos, ¿ok? Para este gráfico de 4 horas, para proyección a 48 horas más adelante, LDO nos está marcando dirección bajista y el precio no acompaña, y hay una pendiente positiva marcando 30.40 para el movimiento alcista que está vigente y que la llevó en esta subida hasta aquí. Así que vamos en este movimiento, ¿ok? Cualquier retroceso a buscar a la media azul es para montarse en LDO para arriba. Dentro de 48 horas, LDO debería estar luchando con este punto de control del perfil de volumen diario y los máximos anteriores de estas velas de aquí. Así que, queridos amigos, por lo menos una subida hasta los 2.70 es perfectamente proyectable para LDO. Ustedes debieron entrar aquí abajo y ustedes deberían haber llevado ya aquí un 16% de ganancia si es que toca esa zona que les estoy diciendo. Pero si todavía se montan ahí donde va, y yo no estoy en desacuerdo, solamente que te podría traicionar y podría retroceder primero desde estos máximos de aquí. Así que los que vienen desde abajo vayan tomando ganancias parciales en esta zona y esperen retroceso a la media azul antes de montarse para arriba. Pero a 48 horas más adelante, LDO se queda alcista y va a depender de Bitcoin. Y tiene muy buen volumen y tiene puntos fuertes para continuar subiendo y probabilidad mayor alcista. Y además tiene una fuerza de 30.4, que es una fuerza alcista. ¿Listo? Voy a revisar otra, pero creo yo que debería revisar a Algorand, que es la que me estaban pidiendo por ahí. Algo USDT.
Libro de órdenes de quién. Vamos a ver a quién encontramos por aquí primero. A BitGet, bien. Algorand, libro de órdenes de BitGet. 4 horas, gráfico de marco temporal de 4 horas y proyección a 48 horas más adelante. Dirección bajista y pendiente negativa en un CAE porque CAE que creo que ya se acabó. Y fue este de aquí. Para rebotar para arriba. Y pronto te va a validar este rebote. Así que lo más seguro es que dentro de unas cuantas horas, 24 horas más adelante, ande en 0.24. Y en 48 horas más adelante es probable que ande en 0.2672. Esas rayas horizontales rojas vienen del perfil de volumen y son su punto de control de cada día en el pasado. Por ejemplo, esta que vemos aquí pertenece a la sesión del día jueves 2 de marzo. Esta que vemos aquí pertenece a la sesión del día 17 de marzo. Esta que vemos aquí pertenece a la sesión del día 21 de marzo y así sucesivamente. Son líneas que nos sirven de posible soporte y posible resistencia y vienen del BSBP, que es este que está aquí. Y tenemos el BRBP que nos da la línea violeta con su punto de control en 0.2227, zona de máximo soporte y máxima resistencia, porque en 150 velas para atrás, gráfico de 4 horas, 25 días de estadística, te dice que aquí fue donde se movió más volumen. Y si el precio anda por arriba, tiene probabilidad mayor alcista. Si el precio anda por arriba de las dos medias, tiene puntos fuertes para continuar subiendo. Así que el CAE porque CAE ya se acabó y al MACD no le va a quedar otra que cambiar aquí a dirección alcista. Con pendiente negativa, buen volumen, rebote validado. Está por validar un rebote. ¿Listo? Listo. ¿Cómo lo dejo? Alcista. Así se queda Algorand. Y entonces a Algorand lo podemos operar en gráfico de 1 hora y de 15 minutos. Esa es la pregunta que vamos a tratar de resolver en este momento. Esperamos que carguen todos los indicadores. Dirección alcista, pendiente negativa, rebote bien validado al alza. El precio acompañando a la dirección, volumen aumentando poco a poquito, podemos soñar con ir a esta parte alta de aquí. Así que estamos en este movimiento. Solamente que cuando rompe lo importante, y en este caso lo importante es el punto de control, queridos amigos y amigas, ¿se acuerdan de esa frasecita mía que dice, está tratando de armar un rompe y apoya para continuar subiendo? Pues eso es lo que está tratando de hacer en este momento, rompiendo el importante punto de resistencia del POC, del BRBP o perfil de volumen en el tiempo, para apoyar en él y continuar subiendo. Si ustedes esperan a que retroceda esta zona, esta es la forma más segura de operar para arriba en gráfico de 1 hora. Se montan aquí, a menos que ya vengan montados desde abajo. Entonces sostienen la posición. Les voy a decir si este podría ser un rompe y te friegan para continuar cayendo, o si este es un rompe y apoya para continuar subiendo. Cuando retroceda, buscar al punto de control, si es que lo hace, y ustedes vean que el volumen se va incrementando, entonces esto no puede ser un rompe y te friegan. Esto tiene que ser rompe y apoya para continuar. Depende del volumen. Si cuando lleguen ahí tiene volumen y además el ADX empieza a cambiar a pendiente positiva, ustedes saben que va a apoyar y vamos para arriba. Y la posición alcista sería aquí y sería para ganarle un 5 o 6% a Algorand. A 5 a 7 horas más adelante. Clarísimo como el agua, ¿ok? Vámonos al gráfico de 15 minutos y veamos si se puede operar para scalping de migajas, o sea, nosotros recogemos moronitas del mercado. Dirección alcista, pendiente negativa, rebote validado y buen volumen. Puntos fuertes para continuar subiendo, probabilidad mayor alcista. ¿En qué movimiento va? En este. ¿En qué temporada está? En una temporada luego del cruce de medias exponenciales, en una temporada de aproximaciones a la media azul para continuar subiendo. Toda vez que baje a buscar a la media azul, te da entrada para arriba. Si ustedes ven que vuelve a bajar a buscar a la media azul, sin dudar, podemos entrar para arriba. Y también recuerden que la temporada de aproximaciones a la media azul da lugar a una nueva temporada de aproximaciones a la media naranja. Y cuando haga su primera aproximación a la media naranja, es muy probable que se la encuentre adelante en el tiempo, más o menos por aquí. De todas maneras, en esas dos circunstancias, las entradas son alcistas. Entonces nos podemos meter en Algorand para arriba en este momento. Si se fijan de dónde venimos, se van a dar cuenta que, por supuesto,
que hay posibilidades de alcanzar estos máximos de aquí. Así que tomaríamos ganancias en esa zona. ¿Listo? ¿Hasta dónde se los voy a dejar alcista? Para unas cuantas horas más, un par de horas más adelante, hasta ahí. Punto 2384. Pero antes las correcciones a la media azul son naturales. Así que cuando haga una corrección a la media azul, no empiecen a decir, ¡ay, ya le falló a Higareda! Es una tontería que me digan, ya le falló a Higareda. Yo no estoy aquí para adivinar, yo estoy aquí para operar y darles mi visión del mercado y ustedes operen de acuerdo a lo que yo veo y lo que ustedes vean y ustedes tomen sus decisiones. Yo no estoy aquí para comprobarles que acierto todas. Yo no estoy aquí inflando mi ego y diciéndoles que, ¡ay, qué acertado soy todos los días! Yo estoy aquí para encontrar valor en los indicadores y en los patrones y en la estrategia para encontrar valor para meterme en una posición y ganar dinero. Para eso estoy aquí, no para andar demostrando que todas las acierto. ¿Ok? Entonces, amigos queridos, ¿se puede uno montar para arriba ahí donde va? Sí, pero hay mucha posibilidad de que primero retroceda a la media azul antes de continuar subiendo. Por lo tanto, yo lo voy a esperar aquí justamente en los .2250 con una orden de activación para algo. Aquí lo tenemos. Ajá. Y estamos hablando del gráfico de 15 minutos. O sea, por favor, no se tomen tan en serio ni los indicadores, ni los patrones, ni nada en gráfico de 15 minutos. ¿Ok? Vamos a entrar para arriba, pero vamos a entrar donde dijimos. Y vamos a entrar en punto 2252. Orden trigger para arriba con $600 a 5X y la ponemos. ¿Estamos dentro del mercado? No, hasta que se cumplan las condiciones para que entre esta posición de aquí, ¿ok? En la que si estamos dentro es en EOS y está perdiendo 5.28. Vamos a ver a EOS aquí y vamos a ver si le podemos poner la posición secundaria o no. Ya está perdiendo el 0.71%. Si llega a perder el 1.1, el 1.2 o el 1.3%, yo meto una posición secundaria, pero alcista, no bajista. Ahorita no la meto porque se me encima con esta. Y es como nomás aumentar el margen y no tiene razón. Para la estrategia mía, no tiene razón. Aquí vamos ganando 2 y pico, a veces hemos estado ganando $5 y no los hemos cobrado porque no es tiempo de cobrar en LDO. Hay que dejarla que siga desarrollando. Les leo en el chat para irme despidiendo poco a poquito. ¿Cómo vamos de tiempo, amigo querido Luis Luna, Cristian Siscom? ¿Cómo vamos? Jacob Ulises Camacho, listo mi like 183, saludos, muchas gracias. Venezuela Trading, eso es correcto, no sé cuál será lo correcto, pero eso es correcto. 50 minutos de video. Alejandro Carrasco, buen día, profe, ya me tiene de regreso con nueva actitud y dispuesto a iniciar todo de nuevo. Perfecto, querido amigo. Y fíjense que les voy a volver a platicar que estoy a punto de regresar al copy trading, pero de una manera súper inteligente que ya les voy a detallar en uno de estos videos. No pude tener mi junta con BitGet ayer, espero programarla hoy y a partir de ahí vamos a definir una estrategia que he estado probando y que creo que va a ser maravillosa y que nos va a dar posibilidad o probabilidad del 80% de ganancia, o sea, que de las posiciones que coloquemos en copy, más o menos una tasa del 80% de operaciones van a poder ser ganadas. Vamos a operar con menos dinero, más frecuentemente, y vamos a procurar hacer el copy súper inteligentemente. Así que pronto les voy a dar el banderazo de que vamos a volver a eso. Y también voy a hacer el copy en BingX, en las dos plataformas, ¿ok? Bien. Felipe Reyes, profe, buen día. ¿Puede revisar a ARB? Vamos a revisar una complacencia para que no digan que no tuvimos ninguna. ¿Cómo me dijo que se llama la moneda? ARB, ¿ok? Vamos a revisar ARB. ¿En qué pantallita andaré yo y qué está? Ah, ok, estoy de ese lado. Bien, vamos a poner aquí a ARB. Lo vamos a revisar en el libro de órdenes de quién. Pues de Binance, porque es el que está aquí a la mano. Ayer la vimos, no ha cambiado nada. Ayer la vimos, te dije que si bajaba hasta el punto de control te montaras para arriba. ¿Por qué me la vuelves a pedir hoy si apenas van 24 horas? Y el análisis de ayer dura 48 horas por lo menos. Tenemos dirección bajista y el precio no cae.
y tenemos pendiente positiva, pero sin fuerza para ninguna clase de movimiento, ni para abajo ni para arriba. Está absolutamente lateral y le tocaría ir a la parte alta del rango y ya, no hay más. Es lo mismo de ayer. ¿Quién más? ¿Quién más se anima a pedir algo aquí? Juan Bancay, link se dio ayer, la marcaste, dice. Ah, o sea, quiere decir que acertamos. A ver, voy a poner esto por aquí. Me voy a pasar por aquí. Y vamos a poner este mensajito que nos dejó aquí Juan Bancay. Ahí está. Link se dio ayer y la marcaste. Muy bien, ojalá que la hayas aprovechado. Por supuesto, ojalá que la hayas aprovechado. Changoleón Cósmico dice gracias, profe. Muchas gracias a ti. Ezequiel, que si puedo revisar XRP, según yo ya la revisé. Virginia González, ya me dio su like, muchas gracias. Daniel Sánchez, profe, se le quedó pegada la presentación. A eso fue hace mucho rato atrás, ¿ok? Eso ya pasó a la historia, eso fue hace mucho rato atrás. Manuelito el Quetzal, que si puedo revisar a DOT en gráfico de 4 horas. Perfecto. Vámonos entonces de este lado y vamos a poner en complacencias criptográficas, vamos a poner a DOT. Libro de órdenes de BitGet, que lo tenemos por aquí. Recuerden que a partir del lunes empezamos una campaña, una promoción en BingX. Muy buena, igualita a la anterior que duró 7 días. Va a volver a durar 7 días con bonos hasta de $200 por abrir la cuenta bajo mi número de referido y fondearla y hacer la primera operación, ¿ok? ¿Cómo está DOT en gráfico de 4? Por indicadores, supuestamente cayendo. En la vida real no está cayendo. Está en aproximaciones a la media para seguir subiendo. Y vamos tratando de alcanzar los máximos anteriores. Ya acabé, ¿eh? Yo no tengo más que decir. Va en un movimiento alcista hasta esta zona de aquí. Para 48 horas más adelante, DOT debería andar en 6.80. Y entonces, ¿me le puedo montar ahí donde va? Porque siempre me preguntan eso. Sí te le puedes montar ahí donde va. Y puede darte un 5% todavía, ¿ok? Pero si retrocede a la media azul, es mejor entrada. Y en cualquier momento puede ir a buscar a la media azul. Me gusta muchísimo el volumen y creo que ni siquiera va a haber dicho retroceso. Creo que vamos a seguir así como va. En DOT no tengo duda. Si le quieren poner un intradía para 48 horas más adelante, esto es alcista. Oye, pero no tienes el MACD marcando dirección alcista. Pues no, pero el MACD es un indicador que va después del precio. El precio va primero y luego el MACD recaba información y la mete. Entonces, si el precio no obedece y sigue subiendo, al MACD no le va a quedar otra que cambiar a dirección alcista y punto. Así que nada de qué preocuparse y estamos... ¿Saben dónde estaba la entrada para DOT? La más perfecta de todas, aquí en este tramo de aquí. Aquí estaba la entrada perfectísima para DOT. ¿La podemos volver a tener? Sí, pero más adelante, unas horas más adelante, cuando haga un retroceso a buscar a la media azul. Y si no baja la media azul, pues ni modo. ¿Yo saben qué haría con DOT? Lo estudio en gráfico de 1 hora, lo estudio en gráfico de 15 y veo si me le puedo meter de una vez allí con un stop por debajo de las medias y me quedo ya operando para arriba. Pongan el stop loss por debajo de las medias. Y si pueden y su cartera aguanta, pongan el stop por debajo del punto de control. O sea, así. Si se meten aquí, y yo no estoy diciendo que lo hagan, esta no es una recomendación de inversión, pongan un stop del 5,5% y vayan a buscar para arriba lo que sea. Listo. Les leo para despedirme en el chat. 55 minutos de video, dice Luis Luna, gracias amigo. Y Udluk dice, profe, ¿podría revisar a Ada Cardano? Y Luis Pasano dice que si puedo revisar a SXP. ¿Dónde parará? Dice. Pues en algún punto de parada, amigo querido, ve a buscar BSBP y sus puntos de control para abajo. Y ve a buscar el punto de control. Pero bueno, lo vamos a ir a revisar. Vamos a ver rápidamente a Ada Cardano, ¿ok? Rápidamente. O sea, que si no hay mucho que analizar, pues no analizamos nada más que decir para dónde va a tirar y ya. Lo voy a revisar en el libro de órdenes de BitGet aquí. ADA está alcista.
Ya cambió a dirección alcista, el precio está rebelde y no acompañó a la dirección bajista del MACD. ¿Ya hay rebote validado nuevo? No, hay movimiento consolidado de recuperación alcista, que es mejor todavía. Toda vez que baja a buscar a la media azul, ustedes la agarran aquí para arriba. Oye, pero ahí donde va, está peligroso, pero por supuesto que puede seguir subiendo. Para eso le echo una miradita al gráfico de una hora y les digo que va a continuar subiendo, que tiene muy buen volumen y que tiene puntos fuertes para continuar subiendo, probabilidad mayor alcista y que todo indica que ADA puede seguir subiendo. En el gráfico de 15 tiene dirección bajista con una pendiente positiva. La pendiente positiva marca 50.57 de fuerza en el ADX y es una fuerza alcista. El movimiento alcista de ADA Cardano es este y todavía no muere. A pesar de la dirección bajista del MACD, ADA Cardano conserva su movimiento alcista. Toda vez que baje a tocar la media azul, ustedes le meten un tercio del capital total que le van a asignar para arriba. Y si baja hasta la media de 55, donde quiera que sea que se la vaya a encontrar, ustedes le meten 2/3 del capital total que le iban a asignar a esa moneda y se montan para arriba. Es simple. ¿Por qué complicarlo? ¿Ok? Pero eso es en el de 15 minutos. Recuerden que en el de 4 horas tiene para continuar para arriba. ¿Ok? En el de 4 no hay duda. Y espérense que viene una pequeña corrección y ahí se montan para arriba. Se los voy a dejar así. Subimos, retrocedemos a la media azul para continuar subiendo. Entrada más segura por aquí para los más cautos. Para los más aventados ya pueden meterse allí donde va. Y pongan su stop más abajo de la media azul. Y listo. ¿Ok? Ya me voy. Ya me voy, ya me despido. Ya nunca más volveré. No, no es cierto, sí volveré. Ese es un corrido bonito, es una canción bonita mexicana. Ok. EOS USDT perdiendo 3.52, no podemos cobrar absolutamente nada. Ah, y un usuario me había pedido una muy chistosa que se llamaba SXP. Por nada, Yesenia, un abrazo, querida amiga, por nada. Yo no sé si te señalé o no en pantalla, que si puedo revisar a Mask, me dicen ahí, pero antes de eso me estaban pidiendo una que se llama SXP. Vamos a ver a SXP. Lo voy a revisar rápidamente por acá en el libro de órdenes a ver si lo encuentro en BingX. Ya no lo encontré en BingX. Ni siquiera lo podría yo operar. Vamos a ver si está en BitGet. Sí está en BitGet. Perfecto. Alcista, hombre. Ya ni me pregunten si ya saben. Retroceso a la media azul para montarse para arriba y seguir subiendo. Hay dirección alcista, el precio acompaña, hay fuerza de 62.55. O sea, hay muchísima fuerza y hay muy buen volumen. Esto tiene para continuar subiendo. El peor de los escenarios es un pequeño retroceso a la media azul para continuar para arriba. Entrada alcista en el toque a la media. ¿Entrada de una vez? Sí. Pero tu stop por debajo de la media azul. Ya acabé. A ver, ¿y cuál otra habían pedido ahí? Más. Vamos a verla de una vez. Estamos generosos hoy. Y ojalá que no me decepcionen con los likes. Ni quiero ir a verlos, pero los voy a ir a ver. ¿En qué pantallita andaremos nosotros por aquí? A la derecha. Y yo quiero estar a la izquierda. Ahí. Ok. Mask. Retrocesos, perdiendo la media azul, tratando de bajar hasta la media de 55 para continuar subiendo. El peor escenario es un bajón hasta la media y para arriba. La mejor entrada posible en esta zona en el toque a la media. ¿Se puede uno montar ahí donde está? Por supuesto, solo ampliamos este rectángulo hasta ahí. Pero es mejor, mientras más pegadito a la media, lo agarres, mejor. Y miren el ranita que lleva. Aproximación a la media para seguir subiendo. 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 Y ya estamos aquí en el punto de control, perdón, en el punto 0 del MACD. Ya está empezando a trazar un valle rojo y el precio no ha caído. Esa es buena señal. Porque si no cae cuando el MACD atraviesa el punto 0, entonces va a seguir subiendo y punto. Había un cae porque cae y no cayó. Y el cae porque cae se murió solo en el toque al punto 0 del monitor. Ahí está muriendo ya.
¿Puede bajar un poquito más? Sí. Entonces agárrenlo lo más pegadito posible a la media y para arriba. Se queda alcista para 48 horas más adelante. ¿Listo? Listo. Me retiro, queridos amigos y amigas. Yo creo que aquí estamos ganando $6. Los voy a cobrar nada más para que no se diga que no cobramos 2 o 3 posiciones. Ajá, ahí está. Y aquí no creo que pueda yo cobrar absolutamente nada, pero ya estoy en break even. ¿Se le puede poner otra EOS? No, pero podemos ir a agarrar una que esté más volátil. Y a mí me gustó mucho cómo estaba LDO. Déjenme ver si la tengo aquí. Si la tenemos. Así que lo más seguro es que yo me voy a quedar operando a EOS y a LDO al alza en scalping de migajas, marco temporal de 15 minutos. Vamos a ponerle una todavía para arriba. Le quedan 6 minutos, casi 7, para seguir subiendo. Y vamos a ponerle aquí 13% de stop. Y vamos a ponerle un target modesto por ratio del 8% de la serie de Fibonacci. Y listo. Ahí me quedo y me despido. Queridos amigos, un placer haber estado con todos ustedes en esta mañana. Qué buena compañía me dieron. Déjenme echarle una miradita a ver cómo quedamos con los likes, para decepcionarme o para ser feliz. Decepción total. Así lo pronuncié mal a propósito, ¿eh? Decepción total. Se los voy a mostrar en pantalla porque esto les debería de dar vergüenza a los que no me dieron su like. ¿Cómo están buenos para pedir monedas y qué tacaños con los likes? Aquí alguien podría decir, es que solo hay 186 usuarios y tienes más likes que los usuarios. Ajá, y yo te digo algo, de estos 186 usuarios que todavía están conmigo aquí, hay 30 o 40 que no me han regalado su like. Te lo puedo firmar en un papel. Pero bueno, yo vine y hice mi trabajo y yo cumplí. Un placer, queridos amigos. Hasta mañana. No, mañana no va a haber video porque ustedes no se lo ganaron. Si quisieran video en sábado, tendrían que haber llegado a 300 likes ahí. Así que mañana no hay video. ¿Operaré con la comunidad VIP? Sí, pero con video de YouTube para mañana no hay. Nos vemos el día lunes. Primeramente, Dios, muchos satoshis, muchos dólares para todos ustedes, generosos o no con los likes. Y nos vemos el día lunes, primeramente, Dios. Mucha salud, porque sin salud, ¿para qué sirve la fortuna? Para absolutamente nada. Hasta el lunes.